amigas y amigos en Cristo, esperando que se encuentren bien. Continuamos hoy día martes con nuestra última semana del estudio del proyecto del Eterno. Hoy día nos corresponde la lectura de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Las armas que Dios nos ha dado. Al final de esta sesión, con el estudio y la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad, primero, de qué modo podemos fortalecernos y segundo, cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado. Comenzaremos entonces con la lectura de Efesios capítulo 6 y dividiremos la lectura en dos partes. Primero, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, y luego leeremos Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17. Comencemos entonces con los versículos 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego la segunda parte, los versículos 13 al 17, dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al lado derecho de esta lámina encontramos una representación de un soldado romano con las distintas partes de su vestidura. Y acá también podrán los que tienen niños, podrán buscar la similitud de lo que está escrito en Efesios 6, versículos 13 al 17, y buscar dónde se encuentra cada una de la descripción de las vestiduras de este soldado, colocando los números que se encuentran en verde en los cuadrados que están ubicados al costado izquierdo de cada una de los elementos de las vestiduras de este soldado, para que podamos también entretenernos junto a los más pequeños. Comenzaremos entonces con la fuerza interior. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10. Un soldado que va a la guerra necesita tener fuerzas suficientes y armas adecuadas como para enfrentar al enemigo. Nosotros no podemos enfrentar esta lucha espiritual con nuestras propias fuerzas ni con nuestras propias armas o capacidades. De hacerlo así, resultaríamos derrotados. Nuestro enemigo es más fuerte y astuto que nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el griego, la raíz del verbo fortalecerse es inar. Necesitamos fortalecernos cada día y llenarnos de la supereminente grandeza de su poder, dinamis, de la que ya hablamos al considerar el primer capítulo de esta epístola. Recordemos que la clave es creer que el mismo poder que resucitó a Jesús y lo colocó por encima de todos los principados y potestades, ahora está con nosotros. Cada día tenemos que renovar nuestras fuerzas creyendo esta gloriosa verdad, y la extraordinaria potencia del Señor operará en nosotros para que podamos enfrentar y vencer al enemigo. Toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios, dice el versículo 11. Tomad toda la armadura de Dios, dice el versículo 13. Notemos qué es la armadura de Dios. No son armas humanas ni materiales, son armas divinas y espirituales. En Corintios, capítulo 10, versículo 4, señala que son armas poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pablo, estando en prisión,
Tenía cerca soldados romanos que le sirvieron de modelo para hacer una alegoría. Primero, el cinturón. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Versículo 14. El cinturón era lo primero que se colocaba el soldado. De él enganchaba la coraza y colgaba la espada. En la alegoría, Pablo compara el cinturón con la verdad. Es lo que necesitamos conocer y experimentar. Debemos estar bien ceñidos con la verdad de Dios. Su verdad debe envolvernos firmemente. No podemos andar con pensamientos flojos o cambiantes. Necesitamos ser personas que demuestren convicciones firmes. Y esas convicciones no pueden basarse en argumentos o razonamientos humanos. Tienen que fundamentarse en la palabra de Dios. El arma principal del enemigo es la mentira. De allí la importancia de estar fuertemente ceñidos con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan capítulo 8, versículo 32. En segundo lugar, encontramos la coraza. Vestidos con la coraza de justicia. Versículo 14. Coraza viene de la palabra corazón, porque era lo que protegía el corazón y el pecho del soldado. El corazón es uno de los lugares predilectos de ataque para el enemigo. El diablo constantemente nos acusa para crear problemas de conciencia, sentimientos de culpa y condenación a causa de nuestras fallas, errores y pecados. Para protegernos de esos ataques, debemos hacer tres cosas. 1. Reafirmar nuestra sujeción a Jesucristo nuestro Señor. 2. Recordar que nuestra justicia es Cristo, que somos salvos por gracia, por los méritos de Cristo y no por nuestras obras. 3. Confesar nuestros pecados cada vez que los cometemos y vivir con limpia conciencia ante Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 al 31. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Las botas. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15. El calzado del soldado es muy importante porque debe permitirle marchar, avanzar y conquistar. Donde lleguemos nosotros debe llegar el Evangelio. Por ello debemos estar siempre listos y bien dispuestos a anunciar el Evangelio donde quiera que vayamos. La orden de Cristo es: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Somos soldados, no podemos andar descalzos. Un ejército descalzo no puede avanzar ni conquistar. El predicar el Evangelio en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, es el calzado de nuestros pies. Además de ser una protección para nosotros, hace posible que otros entren al reino y sean salvos. Cuarto, el escudo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 16. El enemigo dispara dardos de fuego. Son como flechas incendiarias, pensamientos mentirosos, sentimientos engañosos, que si hacen blanco en nosotros, comienzan a destruirnos. Dios nos ha provisto un escudo que nos protege de todas las mentiras del enemigo. Ese escudo es la fe. Fe es creerle a Dios, creer su palabra. Satanás aprovecha ciertos momentos difíciles de conflicto, de desaliento, para dispararnos sus flechas mentirosas. Usemos el escudo que Dios nos ha dado. Usemos la fe. En el nombre de Jesús, rechacemos toda mentira. Creamos la palabra de Dios. Si en algún momento descubrimos que nos hemos deprimido, revisemos si no nos ha alcanzado algún dardo del enemigo. Mediante la fe, apaguemos cualquier dardo de mentira que haya tocado nuestra vida. Creámosle a Dios en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia,
Entonces las dudas y los temores rebotarán en el escudo de la fe. Quinto, el casco. Y tomad el yelmo de la salvación, versículo 17. El yelmo es el casco que protege la cabeza del soldado. En una guerra, lo primero a lo que apunta el enemigo es a la cabeza. Satanás apunta a nuestros pensamientos. Debemos tener la cabeza protegida por la salvación de Dios y nunca estar sin cobertura. Ponernos el casco significa que reconocemos a Cristo como nuestra autoridad y que Él es nuestra verdad. Por eso la palabra nos insta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 5. No debemos abrirnos a cualquier clase de pensamiento. Necesitamos mantener nuestra mente protegida, tener la mente de Cristo. Sexto, la espada. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. La espada es el arma principal del soldado. Las otras armas tienen más bien una función protectora. La espada se puede usar tanto para la protección como para el ataque. Un soldado entrenado la sabe usar con mucha destreza. En la lucha espiritual, la espada es la palabra de Dios. Debemos conocerla muy bien y creerla con todo el corazón para poder proclamarla con nuestra boca bajo la unción del Espíritu Santo. Ningún enemigo puede resistir a la palabra de Dios. Cristo usó esta espada en el momento de la tentación. Respondió al enemigo: escrito está. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Con qué elemento contamos para ofrecerle resistencia si no es con la palabra de Dios? Qué importante resulta conocerla. Es muy útil memorizarla y valioso meditar en ella. Emociona compartirla con los que no la conocen, pero por sobre todo es fundamental creerla para poder resistir con ella los avances del enemigo. Entonces debemos proclamarla con fe porque ello nos convierte en vencedores. Notemos que todas las armas se relacionan con la palabra de Dios. Preguntas de repaso y aplicación, tal cual señalamos al principio. Primero, ¿de qué modo podemos fortalecernos? Y segundo, ¿cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado? Bueno, amigos, con esto hemos concluido la lectura del día martes y los dejo invitados para mañana miércoles con la lectura de Efesios, versículos 11 al 14, titulado ¿En qué nos fundamentamos para vencer? Con esto me despido, esperando que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y fortaleciendo. Muchas gracias.